Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de física elemental. El tema corresponde al movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Como objetivo general tenemos describir matemáticamente el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula interpretando la ecuación. Como objetivos específicos tenemos definir el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, conocer las características del MRU y aplicar las fórmulas del MRU para la resolución de ejercicios. Bien, tenemos el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Se define como el movimiento de un móvil que se desplaza en línea recta y su velocidad es constante. Las características de este movimiento se realiza en una sola dirección, es decir que el movimiento es en línea recta con velocidad constante. Significa que la velocidad va a ser la misma en cualquier punto de su trayectoria. Siguiente característica, la velocidad media entre dos instantes cualesquiera siempre tendrá el mismo valor. La velocidad instantánea y media coincidirán. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Este movimiento no presenta aceleración, es decir que la aceleración es nula. Hay pasos a seguir para poder resolver los ejercicios. El primer paso sería trace un esquema de movimiento si es necesario. Número 2, lee el problema, identifica las variables conocidas y escríbelas en una lista de datos. Haz lo mismo con las variables desconocidas para saber qué ecuación utilizar. Paso número 3, observa si hay consistencia de unidades utilizadas o haz las conversiones necesarias. Número 4, sustituye los valores en las ecuaciones o fórmulas. Y el último paso es comprueba y expresa tu resultado correcto en las unidades correctas. Significa que hay que dejar el resultado en las unidades que nos pidan en el ejercicio. Bien, tenemos las fórmulas que corresponden a este movimiento. Hay una fórmula general que está compuesta de tres variables, la B, la D y la T, que corresponde a la fórmula de velocidad. Vamos a despejar para la variable D y para la T de la fórmula de velocidad, porque en los ejercicios nos van a pedir distancia y también tiempo. B equivale a velocidad, D distancia y T tiempo. Vamos a despejar para la variable D para distancia. Aquí en esta fórmula solamente necesito quitar tiempo que está dividiendo, y la operación contraria sería la multiplicación. Es decir que si está dividiendo pasaría a multiplicar. Quedaría la fórmula para distancia. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Voy a despejar para la variable tiempo o para T. Necesito quitar B. Si está multiplicando con respecto a tiempo, al pasarlo al otro extremo pasaría a dividir. La operación contraria sería división, quedando la fórmula despejada para tiempo. T va a ser igual a distancia entre velocidad. Vamos a utilizar también para este movimiento otras dos fórmulas, que la primera corresponde a la velocidad media, donde dice que va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. Y también la otra fórmula que corresponde al cambio de velocidad, donde dice que va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. La simbología que corresponden a estas últimas dos fórmulas sería una B y un guión arriba equivale a velocidad media, B sub 0 velocidad inicial, B sub F velocidad final y delta B cambio o diferencia de velocidad. Bien, tenemos el primer ejemplo. Dice: se produce un disparo a 8600 pies de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en huirlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo? Como primer paso para poder resolver este ejercicio sería sacar los datos. Dice: se produce un disparo a 8600 pies. Estos 8600 pies corresponden a la distancia de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en huirlo? Esto sería el tiempo. Aquí la incógnita sería el tiempo.
eso sería la variable desconocida. En oírlo, si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundos, estos 330 metros sobre segundos corresponden a la velocidad. Bien, como segundo paso es ver que las unidades sean equivalentes. Aquí tenemos dos unidades de longitud, una son los pies y la otra son los metros, así que estas unidades no son iguales. Vamos a tener que hacer una conversión para que sean equivalentes y así poder cancelar las unidades si son necesarias. Aquí vamos a convertir los 8600 pies a metros. Para ello vamos a utilizar una equivalencia en el cual sería en que un metro equivale a 3.28 pies. De esta equivalencia se dividen dos factores unitarios, uno va a ser recíproco del otro. Vamos a colocar la cantidad que vamos a convertir, que serían los 8600 pies, y vamos a utilizar un factor unitario en el cual conviene cancelar los pies. Para ello, pies en este factor unitario debe de estar dividiendo, así que el primer factor unitario es el que vamos a colocar para hacer esta conversión. Vamos a multiplicar los 8600 pies por un metro, eso da igual a 8600 metros, entre 3.28, eso dio a 2621.95 metros. Aquí solamente me van a quedar metros, ya que la unidad de pies se canceló. Bien, vamos a utilizar la fórmula que corresponde a tiempo. Dice que tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Tiempo va a ser igual a distancia. Distancia que corresponde a 2621.95 metros entre la velocidad, que sería 330 metros sobre segundo. El resultado de esta división nos dio 7.9 segundos, ya que la unidad de segundos son las que quedan al final porque los metros se cancelan. Bien, tenemos el segundo ejemplo. Dice: un móvil recorre 245 kilómetros en 135 minutos. ¿Cuál es la velocidad en kilómetros sobre hora y metros sobre segundo? Como primer paso para resolver este ejercicio serían sacar los datos. Dice: un móvil recorre 245 kilómetros. Estos 245 kilómetros corresponden a la distancia y estos 135 minutos corresponden a tiempo. La incógnita para este ejercicio sería la velocidad, que debemos de expresarla en kilómetros sobre hora y metros sobre segundo. Como siguiente paso es ver que las unidades sean equivalentes. Aquí solamente tenemos dos unidades, una está en kilómetros y otra está en minutos. La respuesta nos están pidiendo en kilómetros sobre hora, así que para poder obtener el resultado en las primeras unidades necesito convertir 135 minutos a horas. Kilómetros ya la tenemos, no es necesario hacer una conversión. Vamos a convertir los 135 minutos a horas. Vamos a utilizar un factor unitario en el cual minutos tienen que estar dividiendo para poderse cancelar. Aquí dividimos 135 entre 60, eso nos dio a 2.25 horas. Minutos con minutos se cancelan, la unidad que queda son horas. Vamos a utilizar lo que es la fórmula que corresponde a la velocidad, donde dice que va a ser igual a distancia entre tiempo. Vamos a sustituir los datos en la fórmula. Velocidad va a ser igual a distancia, que corresponde a 245 kilómetros, entre el tiempo, que corresponde a 2.25 horas. El resultado de esa división de 245 entre 2.25 nos dio a 108.89 kilómetros sobre hora. Ya tenemos el primer resultado expresada en kilómetros sobre hora de la velocidad. También nos piden que la velocidad esté en metros sobre segundos aquí, así que vamos a hacer una conversión de estos 108.89 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Colocamos la cantidad que vamos a convertir, que serían los 108.89 kilómetros sobre horas. Utilizamos el factor unitario en el cual se cancelan los kilómetros. También vamos a utilizar otro factor unitario que se cancelen las horas.
Las equivalencias son en que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que en una hora hay 3600 segundos. Aquí vamos a multiplicar 108.89 por 1000 entre 3600 segundos y el resultado de dividir 108.890 metros entre 3600 segundos nos dio a 30.25 metros sobre segundo. Eso sería la velocidad en metros sobre segundo. Bien, tenemos el ejemplo número 3. Dice, si la velocidad media de un auto es de 60 km sobre hora, ¿qué distancia en kilómetros y metros recorre en 3 horas? Lo primero sería sacar los datos. Tenemos la velocidad de 60 km sobre horas y nos piden distancia. Esa sería la incógnita, que la expresemos en kilómetros y metros, y el tiempo corresponde a 3 horas. Vamos a utilizar la fórmula de distancia. Dice que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Las unidades aquí, hay 2 unidades de horas, así que no hay ningún problema, son equivalentes y solamente tenemos una unidad de longitud. Utilizamos la fórmula de distancia, sustituimos los datos en la fórmula. Dice distancia va a ser igual a velocidad, que corresponde a 60 kilómetros sobre horas, por el tiempo, que son 3 horas. Multiplicamos 60 por 3, eso nos dio a 180 kilómetros. Se cancelan horas con horas, por eso quedan unidades de kilómetros. Aquí vamos a convertir los 180 kilómetros a metros. Vamos a utilizar un factor unitario en el cual kilómetros debe de estar dividiendo para poderse cancelar. Multiplicamos 180 por 1000, eso nos dio a 180.000 metros. Bien, tenemos el ejemplo número 4. Dice, un automóvil aumenta su velocidad de 5 km sobre segundos a 10 metros sobre segundos en 4 segundos. Encuentre la velocidad media, el espacio recorrido en los 4 segundos y el cambio de velocidad. Lo primero sería sacar los datos. Dice, la primera velocidad de 5 metros sobre segundo sería la velocidad inicial, y los 10 metros sobre segundo sería la velocidad final, y el tiempo serían los 4 segundos. Las incógnitas sería para el inciso A, velocidad media; inciso B, distancia; y inciso C sería cambio de velocidad. Vamos a utilizar la fórmula para el inciso A, que corresponde a la velocidad media, donde dice que va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. Sustituimos los datos. La velocidad inicial corresponde a 5 metros sobre segundos más la velocidad final, que corresponde a 10 metros sobre segundos. Eso lo dividimos entre 2. Sumamos 5 más 10, eso corresponde a 15. Y el resultado de dividir 15 entre 2 corresponde a 7.5 metros sobre segundo, que es la velocidad media. En inciso B nos están pidiendo distancia. Vamos a colocar la fórmula de distancia, pero aquí vamos a utilizar la velocidad media para encontrar distancia. Sustituimos los datos en la fórmula. Dice que distancia va a ser igual a velocidad, que serían los 7.5 metros sobre segundos, por el tiempo, que serían los 4 segundos. Multiplicamos 7.5 por 4, eso nos dio a 30 metros, ya que los segundos se cancelan. Y el inciso C nos están pidiendo cambio de velocidad. La fórmula que corresponde sería cambio de velocidad va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Sustituimos los datos en la fórmula. Cambio de velocidad es igual a velocidad final, que son 10 metros sobre segundos, menos velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundos. El resultado de esa resta de 10 menos 5 nos dio 5 metros sobre segundos. Eso corresponde al cambio de velocidad.